Soy el magistrado Wilfrido Castañón León y me acaban de invitar del Instituto, ahora Escuela Judicial, a platicar con ustedes acerca del juicio de amparo directo y de las violaciones de carácter intraprocesal. Es un tema que en materia civil los tribunales colegiados de circuito, pues a diario lo estamos trabajando. Espero que se le resuelvan o se le disuelvan las dudas que al respecto puedan tener en esta clase. Si ustedes analizan precisamente la ley de amparo, verán precisamente que el artículo 107 constitucional, fracción tercera, inciso C, A y inciso B, y su correlativo 170 de la ley de amparo, consagran la llamada procedencia del juicio de amparo directo. Si analizamos esta definición que estamos diciendo de amparo directo, evidentemente vamos a encontrar la primera pregunta, que es ¿por qué es amparo directo? ¿Por qué se le denomina amparo directo? Algunos procesalistas también le llaman amparo uniinstancial. ¿Qué quiere decir? Que es un juicio sui generis que procede teóricamente en una sola instancia. No obstante, en la actualidad, pues ya prácticamente el amparo directo admite en infinidad de casos la procedencia del recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos específicos que señala la ley y que a mí no me corresponde ahora comentarlos en ese momento, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista de la procedencia del juicio de amparo directo. El juicio de amparo directo se le llama así porque tiene una sola instancia, teóricamente, o uniinstancial. El amparo directo procede según lo dispuesto por la ley de amparo y la Constitución contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio. Yo en lo particular, cuando imparto mis clases, les digo que el amparo directo también procede contra violaciones de carácter procesal, ¿verdad? Sin embargo, algunos compañeros con claridad me dicen, oiga, pero es que si leemos el artículo 107 constitucional y el 107 de la ley de amparo, parece que no es la violación procesal procedente en el juicio de amparo directo. Y efectivamente, quien lo comente de esa manera tiene toda la razón. Yo por razón didáctica menciono de esa manera, porque la violación procesal, si bien no se señala como acto reclamado en el juicio de amparo directo, sí debe impugnarse vía concepto de violación en el amparo directo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, se tiene que atacar en el propio juicio de amparo directo, so pena de preclusión o que ya no puede hacerse valer en circunstancias posteriores. Entonces vamos a analizar los dos rubros, los dos grandes rubros, vamos a llamarle así, de procedencia del juicio de amparo directo: sentencia definitiva y resoluciones que ponen fin al juicio. Aclaramos que aquí vamos a analizar la procedencia del amparo directo, concretamente pues en la materia en que yo me desenvuelvo, que es la materia civil. Y la materia civil implica procedimientos, juicios de carácter civil, ya sea mercantil, civil y lo que actualmente está prevaleciendo, los actos antes del juicio y después de concluido el juicio. Pero estas circunstancias son materia de amparo indirecto que no me toca en este momento hablar de ello. Nada más del amparo directo contra una sentencia definitiva y contra una resolución que pone fin al juicio. La definición de estos grandes rubros lo tenemos contenido precisamente en la propia ley de amparo, y dice que sentencia definitiva es la que resuelve el juicio en lo principal, y resoluciones que ponen fin al juicio
son aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Así lo expresa la fracción primera del artículo 170, cuando dice: el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, del trabajo, y abajo ya dice, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometidos durante el procedimiento afecten las defensas del quejoso y trascienda el resultado del fallo. Estos son los requisitos para que se analicen las llamadas violaciones procesales en el juicio de amparo. Pero el siguiente párrafo dice: se entenderá por sentencia definitiva, laudo o resolución los que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. ¿Qué debemos entender por estas circunstancias? Si ustedes, me pongo a platicar con ustedes, no van a saber toda la historia que generó hasta ahora la última reforma que tuvo la ley de amparo en 2003. Toda la jurisprudencia anterior ha venido provocando la modificación de la propia ley, como normalmente sucede en todas las legislaciones, ¿verdad? Y ahora, precisamente, la sentencia definitiva, la Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia firme la ha definido como aquella que pone fin al juicio, es decir, la que resuelve el juicio en lo principal. ¿Qué quiere decir? Decimos los civilistas, las que decide la acción, la excepción o la acción reconvencional en concreto. Es decir, la que resuelve el quid del asunto. Eso es una sentencia en términos procesales. Y definitiva, ese término de definitiva está basado en el llamado principio de definitividad que prevalece esencialmente en el juicio de amparo. Esencialmente, diría yo, porque este principio de la definitividad está ya muy excepcionado en la materia civil. Entonces, ya podríamos decir que sentencia definitiva es la que resuelve el fondo en lo principal y respecto de la cual ya no procede ningún recurso. En ese caso específico, cuando se está en presencia de este acto, podemos acudir al juicio de amparo directo. Y cuando decimos que ya no exista ningún recurso, ustedes lo podrán analizar que en materia civil, la mayoría de las veces, el recurso es el recurso de apelación, ¿verdad?, que prevalece en materia civil y mercantil ante las salas del Tribunal Superior de Justicia. De tal manera que la mayoría de los casos, las resoluciones que se impugnan en el amparo directo vienen en contra de las decisiones de las salas del Tribunal Superior de Justicia. Ahora ya está prevaleciendo en muchísimos casos el llamado amparo vía directa. Quiere decir que hay juicios que ya no procede recurso en su contra, y si ya no procede, entonces nos vamos directamente al juicio de amparo contra el acto del juez que resolvió el tema, como es precisamente ya en materia oral, como ustedes saben, que ya precisamente no procede ningún recurso, y también en otras materias cuando lo dispone expresamente la ley, o también cuando está excepcionado el principio de definitividad de las sentencias de amparo a través de alguno de los casos que expresamente señala la ley y que dispensa al particular para que lo haga valer y le permite ir de manera directa al juicio constitucional. Eso podríamos en un momento dado enfocarlo concretamente al momento de que decimos sentencia definitiva, ¿sí?, la que resolvió el fondo del asunto y respecto a la cual ya no procede ningún recurso.
Y por resoluciones que pone fin al juicio, son aquellas que sin resolver el juicio en lo principal, lo dan por concluido, ¿verdad? Toda aquella decisión que se emita desde la admisión de la demanda hasta la sentencia, que su objetivo primordial sea concluir el juicio, ello, agotado el recurso ordinario, es competencia del juicio de amparo directo. Visto así el panorama, pues prácticamente ya definimos, evidentemente, qué es el juicio de amparo directo. Sin embargo, en el terreno de los hechos, ya en los tribunales colegiados de circuito se genera una infinidad de problemáticas prácticas. Yo creo que cualquier curso de los que se imparta en la escuela judicial debe tener un piso esencial de práctica de los tribunales, porque normalmente, señores, ustedes todas las definiciones de juicio de amparo, de acción, de excepción, de todo lo que ustedes requieran, la van a encontrar en los libros. Hay grandes procesalistas y sobre todo gente del Poder Judicial que han dedicado su tiempo para explicar estas figuras jurídicas, ¿verdad?, que son tan valiosas en México en ese sentido. El juicio de amparo, recuerden ustedes que es de la suma importancia en la vida política y social de México. Sin el juicio de amparo, muchas circunstancias sucederían y provocaría graves problemas. Ya no les quiero decir la suspensión del acto reclamado, que es un punto súper atractivo para los quejosos. Yo les decía a algunas gentes que estábamos orgullosos, los que pertenecemos al Poder Judicial Federal, de que acuden al juicio de amparo constantemente como un punto de confianza para el particular, para dirimir sus controversias. Y algún compañero me decía, pues, quién sabe, porque como el juicio de amparo mantiene la suspensión del acto reclamado, es atractivo acudir a él para paralizar el acto reclamado, ¿verdad? Bueno, a lo mejor puede verse también desde ese punto de vista. Lo importante es que el amparo está muy socorrido en los tribunales colegiados en materia civil. En materia civil, a nivel directo y a nivel indirecto. Nosotros, en los tribunales colegiados de circuito, evidentemente que tenemos un cúmulo de asuntos muy fuerte de interposición de este recurso. Bueno, el juicio de amparo directo, visto desde ese punto, tendríamos que definir para que ustedes vayan adquiriendo esa destreza. ¿Cuándo se dicta una sentencia en un juicio? Entonces, aquí tendríamos que hacer alusión a aquella tesis que surgió de la Suprema Corte de Justicia derivado de una controversia que hubo entre los tribunales colegiados de circuito en cuanto a que cuándo inicia el juicio. Porque si ustedes ven, todo es cuestión de juicio, no de procedimiento, sino de juicio. Entonces, necesariamente tenemos que decir cuándo empieza el juicio y cuándo concluye el juicio. Estos dos grandes términos nos los vino a definir después de grandes polémicas que hubieron en los tribunales colegiados, porque habían tribunales colegiados que consideraban que juicio, estoy hablando antes de 2003 y más atrás, que consideraban precisamente que el juicio empezaba hasta que se emplazaba el demandado, hasta que el demandado entraba a la litis, chocaba en el procedimiento, ¿verdad? Cuando se entablaba la controversia entre ambas partes en ese momento, procesalmente hablando, se consideraba que empezaba el juicio, ¿verdad? Después de que surgieron problemas entre los tribunales colegiados para decir que si empezaba ahí o no empezaba, y esto generaba evidentemente la procedencia del amparo indirecto o la procedencia del amparo directo. Entonces salió y ya se definió por la Suprema Corte de Justicia. Yo lo platico porque así lo dice la jurisprudencia, ¿verdad? Para efectos del amparo,
juicio inicia con la demanda y concluye con la sentencia. De tal manera que en la actualidad nosotros ya no tenemos problema. El máximo tribunal de la República ya nos enseñó y nos precisó que el juicio inicia con la demanda y termina con la sentencia. De tal manera que todo lo que suceda desde la presentación de la demanda hasta cuando se dicta la sentencia, está dictado todos esos actos en el juicio. Entonces, ahí ya podemos definir y detectar si todos los actos son materia de amparo directo o no son materia de amparo directo. Entonces, ahí, cuando presentan una demanda de amparo, lo primero que hace el secretario es verificar en dónde se dictó el acto reclamado. Si el acto reclamado se dictó, por ejemplo, vamos a considerarlo así, por parte de un juez civil en materia de arrendamiento que rechazó la demanda inicial de arrendamiento mercantil, etcétera, por cualquiera de las circunstancias, que son muchas, y dice, ¿sabes qué? Yo no conozco de tu juicio, o ¿sabes qué? No exhibiste tu título de propiedad, o ¿sabes qué? No hiciste esto y por tanto no admito tu demanda. Fíjense cómo dije, no admito tu demanda. Entonces, al decir no te admito tu demanda, ¿qué quiere decir? Que en cierto aspecto está concluyendo precisamente el juicio. ¿Por qué? Porque obviamente el juez ya no va a seguir tramitando ese procedimiento. Lo da por concluido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el abogado o al que en contra de quien se dicte ese acto? Pues investigar, checar la ley para verificar precisamente si procede algún recurso en contra de esa decisión del juez de primera instancia que le rechazó su demanda correspondiente. Si encuentra la procedencia de un recurso, entonces lo va a tener que hacer valer y después de ello ya va a estar en aptitud de irse al juicio de amparo directo. Pero fíjense cómo ahora ya sabemos y podríamos decir, bueno, es amparo directo. Y así sucesivamente podemos irnos caminando a través de un procedimiento judicial para ir analizando cuándo es una sentencia definitiva y cuándo es una resolución que pone fin al juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del mismo procedimiento judicial, ustedes van a encontrar sentencias intermedias. Puede ser, pero que ustedes, el abogado litigante, tiene que estar viendo con claridad de qué sentencia se trata. Siempre debe estar cuidando que no sea aquella que vaya a concluir precisamente el juicio. Así, por ejemplo, si dentro del procedimiento se dicta una sentencia que resuelve una excepción opuesta por la parte demandada, pues estaremos en presencia de una resolución interlocutoria o una sentencia intermedia, podríamos decirle así, que no puede ser susceptible de impugnarse en amparo directo. ¿Por qué? Porque no es una sentencia definitiva y tampoco es una resolución que pone fin al juicio. Entonces, en esos dos casos evidentes, vamos a considerar que el tribunal colegiado no es competente para conocer del caso que estoy planteando, la resolución que resuelve una excepción, llámese de falta de personalidad, llámese de conexidad, de litispendencia, etcétera. Cualquiera de esas resoluciones que no concluyan el juicio. Aquí es bien importante estar jugando en esta definición para que ustedes aprendan en un momento dado a manejar el amparo directo o el amparo indirecto.
Por ejemplo, si se declara fundada una excepción de falta de personalidad, y esa excepción de falta de personalidad es conclusiva del juicio, se concluye con que hay falta de legitimación procesal en el procedimiento, ese es un acto definitivo. Y contra ese sí nos vamos a poder y tenemos que hacer valer el juicio de amparo directo. En caso contrario, cuando me desechan mi excepción de falta de personalidad y me dicen, no, fíjate, sí tiene personalidad fulanito de tal, en ese caso no estamos en presencia de un juicio de amparo directo. ¿Por qué? Porque no está concluyendo el juicio. Y ahí transformamos el tema en que esta circunstancia pasa al campo, diríamos así, de las llamadas violaciones procesales o del acto de imposible reparación para que puedan en un caso y en otro ser atacados en amparo indirecto o vía concepto de violación en el amparo directo que a la postre, allá cuando se tramite todo el procedimiento y se dicte sentencia, entonces en ese caso vía concepto de violación podemos estudiar precisamente esas violaciones de carácter procesal. Entonces, lo importante para ir jugando en un procedimiento como el que estamos poniendo como ejemplo, yo les podría poner un juicio de arrendamiento inmobiliario, un juicio reivindicatorio, plenaria de posesión, lo que ustedes estimen convenientes, que definitivamente desde que se inician va a querer o lo normal del proceso es que se dicte una sentencia definitiva, ¿verdad? Lo anormal es que concluya el proceso por un acto desgraciado, vamos a llamarlo así, del procedimiento que lo mata y que no alcanza el dictado de una sentencia de fondo, como es una excepción, como las que le acabo de comentar, o un desistimiento de la instancia, o la celebración de un convenio entre las partes que venga a ser conclusivo del procedimiento correspondiente, ¿verdad? En todos esos actos que maten y que concluyan al juicio, esos actos son los que toman el nombre de resoluciones que ponen fin al juicio. Entonces, si ustedes, cuando al leer una demanda, les señalan como acto reclamado la resolución que declaró fundada la excepción de caducidad, la resolución que declaró fundada otra excepción perentoria que concluya la de personalidad que dijimos, etcétera. Hay infinidad de excepciones que pueden matar el procedimiento. En ese momento usted ya tiene la seguridad de que es procedente el juicio de amparo directo. ¿Y por qué tienen que aprender esto? Porque por disposición, en primer lugar, de la ley, hay un amparo directo y hay un amparo indirecto. Segundo, porque nosotros los tribunales colegiados de circuito no somos competentes para conocer del amparo directo, del amparo indirecto, perdón. Entonces, ahí están los dos grandes rubros del amparo directo y del amparo indirecto, y que en uno conoce un tribunal colegiado de circuito y el otro conoce un juez de distrito, ¿verdad? Entonces, delimitadas esas dos grandes ámbitos competenciales, cuando se interrelacionan esos dos, o sea, un amparo indirecto, lo pretendemos promover como directo o un directo como indirecto, son los órganos competentes los que al analizarlo rechazan esa competencia y se lo envían al competente. Obvia y evidentemente, señores, que esto, el equivocarse en la procedencia del amparo, en muchas veces trae consecuencias funestas de su juicio de amparo, porque hay disposiciones presas en la ley de amparo que ustedes van a advertir de que dice que la presentación ante autoridad distinta de la responsable
ante quien se tiene que promover, el amparo directo no paraliza precisamente el procedimiento. Entonces, prácticamente cuando llega al órgano competente, pues ya la demanda es total y plenamente extemporánea. Y obviamente, pues ya no va a poder ser estudiada la acción constitucional que se hizo valer, ¿verdad? En ese estilo de cosas, el amparo directo hay que tenerlo siempre analizado desde un punto de vista de la sentencia o de la resolución que pone fin al juicio. Eso es lo primero que debe de haber un secretario, una persona que está en trámite, o un secretario proyectista, ¿verdad? Porque en los tribunales donde nosotros nos desenvolvemos, sí, efectivamente hay una secretaría de acuerdos y hay un secretario de acuerdos que teóricamente se dedica a analizar toda la procedencia del juicio de amparo. Pero eso no es cierto, porque ya cuando se turna el asunto a la ponencia correspondiente, todos los secretarios que hacen el proyecto de fondo tienen la obligación de reanalizar todos los requisitos de procedencia, juicio, amparo, temporalidad, copia, firma, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de casos deben de ser del conocimiento pleno, procesalmente hablando, de todos los secretarios del tribunal. El dominio del amparo directo tiene que ser mental, tiene que ya conocerlo el secretario en todos los ámbitos. Y el tema más fuerte que se viene a generar en este tipo de cosas es el manejo de las llamadas violaciones de carácter procesal, ¿verdad? Si ustedes analizan este gran rubro de las violaciones de carácter procesal, van a encontrar, quizá, digo yo, una confusión, porque me acaban de decir que el juicio de amparo directo procede contra una sentencia definitiva o contra una resolución que pone fin al juicio. Entonces ya mi cerebro ya se quedó parado ahí en el aspecto en que si es una resolución conclusiva del procedimiento o es una sentencia final del juicio, yo ya sé que va a proceder el amparo directo. Pero no me han enseñado que cuando se reclama una violación de carácter intraprocesal, también procede el amparo directo. Y cuando de repente el secretario o cuando de repente el particular tiene una violación de carácter procesal y la quiere impugnar en amparo, no sabe a qué amparo irse. Entonces, aquí es donde está el tema que tienen ustedes que buscar la claridad esencial, porque la violación procesal, el punto contrapuesto, es el llamado acto de imposible reparación. Entonces, si los ponemos esos dos al mismo nivel, ahí tenemos también una gran confusión para decir, me voy a ir al amparo directo o me voy a ir al amparo indirecto. En un caso del acto de imposible reparación es amparo indirecto. Y en el otro caso de violación procesal es amparo directo. A ver, aquí ustedes me van a decir, a ver, ya me hizo usted pelotas. ¿Por qué? Porque me acaba usted de decir que el amparo directo procede contra sentencias definitivas y contra resoluciones que pone fin al juicio. Y una violación procesal no tiene las características que estamos comentando, la de resolución que pone fin al juicio o sentencia definitiva. Y les voy a decir, tienen razón. ¿Qué quiere decir? Tenemos que aclarar el tema. O sea, la violación procesal sí es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y del amparo directo. Pero lo más importante, señores, es que esa violación procesal no puede ser señalada como acto reclamado en el amparo directo. ¿Qué quiero decir?
que hay un capítulo en la demanda de amparo que se denomina acto reclamado. Y ese capítulo donde dice acto reclamado es el que determina la competencia del órgano jurisdiccional. Es la competencia del tribunal colegiado o del juzgado distrito. Si en ese capítulo de acto reclamado reclama una sentencia definitiva, amparo directo. Si en ese capítulo del acto reclamado reclamo, por ejemplo, la imposición de un arresto en materia civil, entonces es amparo indirecto. Y así podemos ir jugando. Pero entonces aquí tenemos que iniciar la problemática de definir entre el acto de imposible reparación y la simple violación procesal. La simple violación procesal, procedencia del amparo directo, y el acto de imposible reparación, procedencia del amparo indirecto. Entonces dice uno, esto ya se hizo un merequetengue. Y sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque en muchos casos, por ejemplo, vamos a poner, cuando se dicta un auto que se admite una prueba pericial, vamos a llamarle así, entonces no sabemos qué amparo va a proceder. Realmente se trata de un acto dentro del procedimiento, pero no sabemos si se trata de un acto de imposible reparación o de una simple violación procesal. Entonces, cada que suceda este acontecimiento, tenemos que leer la ley y irnos a buscar tesis, jurisprudencias que nos aclaren el caso. Por ejemplo, tratándose de lo que estoy diciendo ahorita, de la admisión de una prueba pericial, la primera pregunta tendríamos que decir, a ver, ¿qué prueba pericial es? ¿Es una pericial en contabilidad? ¿Es una pericial en grafoscopía? ¿O es una pericial que su admisión puede provocar una lesión, a mi contrario, desde su admisión, fíjense ustedes? Y hay otras veces en que no provoca esa afectación. Es lo que dice la jurisprudencia de la Corte, que la llamada prueba pericial en la contabilidad de mi contrario, la sola admisión de esa prueba es susceptible de impugnarse en amparo indirecto por ser un acto de imposible reparación. En cambio, si se trata de la admisión de una prueba caligráfica que yo objeto de falso, un documento que presentó mi contrario en el juicio, pues ahí no hay ninguna afectación de derecho sustantivo, porque yo estoy proponiendo una pericial, estoy proponiendo un perito para que dictamine si es o no la firma de mi contrario. A lo mejor dicen que sí, a lo mejor dicen que no, pero es mediato en un momento dado el perjuicio que pudiera ocasionarse. En ese caso, estamos en presencia de una simple violación procesal. Cuando me desechan, por ejemplo, una prueba testimonial, una prueba confesional, me lo desechan, ¿eh? O me la admiten la prueba confesional, por regla general estamos en presencia de las llamadas violaciones de carácter procesal. Entonces, ¿cuál es esa violación procesal? Cuando con el solo dictado de la misma, no impacta los derechos sustantivos del quejoso o del tercero perjudicado o de quien promovió el juicio constitucional. Esa es, podríamos decir, la regla en un momento dado de que tenemos que analizar. Estamos siendo muy superfluos, porque si nos vamos a todos los casos específicos que suceden en el procedimiento del juicio de amparo, híjole, vamos a tener infinidad de problemas. Está plagada precisamente las tesis sobre este tema de carácter procesal. Los tribunales colegiados de circuito, tratando de resolver precisamente este gran dilema, cada rato emiten tesis de un lado, emiten tesis del otro. Cuando hay contradicción, ustedes saben que lo decide el Pleno de Circuito en materia civil en la Ciudad de México correspondiente.
Pero esta charla que tengo con ustedes, pues al menos que sepan distinguir que es una violación procesal. Y que sepan precisamente la violación procesal, que esa no se impugna en amparo. Inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando me desechan a mí una prueba documental en un procedimiento, vamos a llamarle así, mercantil, ofrezco una prueba documental de mi parte cuando yo ofrezco mis pruebas y el juez me lo desecha esa prueba. Obviamente que al desecharme esa prueba me está ocasionando un perjuicio procesal a mí. Y como todo abogado litigante, pues se molesta y quiere impugnarlo. Entonces, en ese tipo de cosas, tiene que agotar su recurso, si lo hay. Fíjense qué importante. Si lo hay, tiene que agotar el recurso ordinario. Llámese revocación, llámese apelación, llámese queja. Lo que ustedes quieran, el recurso que existe en materia civil está la queja, en materia mercantil no está la revocación. Sin embargo, tiene que agotar el recurso so pena de que ya no se puede estudiar esa violación procesal en el amparo. Entonces yo les digo que cuando se trata de una violación de carácter procesal, el desechamiento de esa prueba, ¿qué tiene que hacer el abogado litigante? Cuando le dictan el auto desechatorio de su prueba, necesariamente tiene que investigar para ver si procede algún recurso ordinario. Tiene que ir al Código Procesal Civil, tiene que ir al Código de Comercio y verificar si efectivamente procede impugnarlo en la vía común. Si encuentra un recurso, lo tiene que hacer valer. Y si el recurso, cuando lo decide el Tribunal de Alzada o el propio juez, le es desfavorable, yo les digo a mis alumnos que entonces esa copia de la sentencia la guarden, la enrollen, la hagan un rollito y se la metan en la bolsa del pantalón, porque ahorita no pueden irse al juicio de amparo, porque todavía les falta una infinidad de actos procesales para concluir con la sentencia. Y así sucesivamente tienen que ir caminando en el proceso. Es decir, si adelante promuevo alguna circunstancia que me pega el juez, me vuelve a decir, no, no procede, no te expido esto, no te expido el otro, o la otra probanza que tú estás ofreciendo, tampoco te la acepto en el proceso. Entonces, todas esas cosas, después de agotar el recurso ordinario respectivo, las voy guardando precisamente en la bolsa del pantalón que yo les comento. Y allá al final, cuando se pronuncie la sentencia de primera instancia, fíjense muy bien, cuando se pronuncie la sentencia de primera instancia, entonces no voy a sacar mis violaciones procesales, ¿no? Todavía las sigo guardando en la bolsa. Porque contra la sentencia de primera instancia voy a ver si no hay algún recurso que yo pueda hacer valer. Pero contra la sentencia, señor. No contra las violaciones que tengo guardadas. Esas ya las tengo aquí listas para que el órgano de control constitucional me las analice en su momento procesal. Entonces, hago valer mi recurso de apelación, llamémosle así, y cuando me lo resuelven ese recurso de apelación y me es adverso a mis intereses, entonces ahí voy a formular mi juicio de amparo directo. Y cuando ya formulo mi amparo directo y señalo como acto reclamado la sentencia definitiva, en el capítulo de conceptos de violación, ahí empiezo a sacar las violaciones que tengo guardadas en la bolsa y las voy insertando. No nada más transcribiendo, sino lo que tengo que hacer, ahí las pongo y las combato, esas violaciones procesales. Y ahí digo, este desechamiento que me hizo el juez es incorrecto por esto y por esto. Y
Por eso el amparo directo a veces son de 100, 200 hojas, porque hay que atacar todas las violaciones de carácter procesal. Entonces las voy insertando esas violaciones procesales en el capítulo de conceptos de violación, una por una. Y después de esa circunstancia, tengo que hacer valer conceptos de violación con relación a la sentencia misma que me dictaron por la sala resolviendo el juicio en lo principal. Una demanda así planteada, una demanda que señala como acto reclamado la sentencia definitiva y en los conceptos de violación ataca todas las violaciones procesales y los conceptos de violación de fondo, es una buena demanda de amparo. Podríamos decir que pues, lo hizo un abogado conocedor del juicio de amparo, porque infinidad de veces ustedes verán que en los tribunales, pero muchísimas veces, los promoventes del juicio constitucional señalan como acto reclamado la sentencia definitiva, pero también señalan como acto reclamado las violaciones procesales, es decir, la resolución que me desechó una pericial, una testimonial que confirmó el desechamiento de la pericial, de la testimonial, de la confesional, de la inspección judicial, etcétera. Cualquiera de esas. Entonces, el tribunal colegiado técnico, precisamente en el juicio de amparo, al momento de admitir la demanda expresamente, pues le desecha la demanda con relación a las violaciones procesales y le dicen, oye, es antitécnico que me lo señales como acto reclamado la violación procesal. Entonces te desecho la demanda por ese concepto, pero te aclaro, le dice el tribunal colegiado, que yo sí te voy a estudiar tus violaciones procesales, pero lo voy a hacer vía concepto de violación. Es decir, si el tribunal colegiado va a estudiar esas violaciones procesales, pero no como acto reclamado, sino como violación, como una violación al procedimiento, y va a atender los conceptos de violación que aleguen esas violaciones de carácter procesal. Entonces, aquí parece medio enredadita la cosa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el tribunal colegiado va a emitir una decisión sobre la violación procesal y algunos abogados dicen, híjole, qué grave está esta circunstancia, me están desechando mi demanda porque señalé como acto reclamado una violación procesal y luego me la van a estudiar, ¿verdad? Entonces parece un contrasentido en esa forma, esta circunstancia. Y si esto es así, evidentemente que puede provocar ese conflicto que estamos refiriendo. Sin embargo, técnicamente, solo es ubicar las cosas en el lugar que le vaya correspondiendo. Es decir, la violación procesal se estudia en amparo directo en el capítulo de concepto de violación. Siempre el acto reclamado en el amparo directo lo es la sentencia definitiva o la resolución que pone fin al juicio. También la violación de carácter procesal tiene varios requisitos. El otro requisito para que se pueda estudiar en amparo, se requiere que haya sido impugnada a través del recurso ordinario correspondiente. Es decir, que veamos si procede un recurso en contra de ese acto, apelación, revocación, etc. Si no se agota ese principio de definitividad, no podemos estudiar esa circunstancia en el amparo directo. Aquí es donde es padrísimo que ustedes aprendan el día de mañana qué cosa es precisamente el concepto de violación inatendible, el concepto de violación inoperante, el concepto de violación fundado pero inoperante, el concepto de violación insuficiente.
En estos términos, en estos juegos que hay de definiciones del estudio de los conceptos de violación, es precisamente donde juega esencial importancia el estudio de las violaciones procesales. Lo que hace el proyectista es analizar, o el magistrado, si esa violación procesal que está siendo combatida fue atacada a través del recurso correspondiente. Si fue atacada, entonces reúne otro de los requisitos para estudiar la violación procesal. Ok, le ponemos una palomita y le decimos, bueno, ya llevamos dos, que se hubiera atacado y que haya recurso contra esa circunstancia. Pero todavía nos faltan otros requisitos para que los podamos estudiar en el juicio de amparo directo. La otra es que trascienda al resultado del fallo y que afecte las defensas del quejoso, dice la ley. Entonces, estos dos términos, que trascienda el resultado del fallo y que afecte a las defensas del quejoso, pues es muy meticuloso porque está muy ligado en un momento dado con el estudio de fondo correspondiente. Que afecte las defensas del quejoso. Por ejemplo, no es lógico que se estudie una violación procesal cuando el acto reclamado es la resolución que declaró la caducidad de la instancia y que la violación procesal sea el desechamiento de una prueba de inspección judicial. En ese caso, pues no está trascendiendo el desechamiento a las resultas del fallo, porque el que yo determine que si estuvo bien o mal dictada la prueba de inspección ocular, pues no va a trascender para nada, porque lo que yo voy a resolver en la sentencia de fondo es si operó o no la caducidad de la instancia. Es un tema separado completamente de lo que estamos hablando de la inspección ocular correspondiente. Y luego dice que afecte las defensas del quejoso, ¿verdad? Si la sentencia que se dicte en el juicio, vamos a llamarle así, de un juicio reivindicatorio, y el actor ofrece una prueba pericial para demostrar que no es el bien el que posee el demandado, y en la sentencia definitiva se concluyera, vamos a entender así, que en la parte actora no acreditó ser titular del terreno correspondiente, no exhibió su título de propiedad, etc. Entonces, esa violación, esa pericial que se está ofreciendo para probar de que el demandado tiene la posesión, etcétera, pues ninguna trascendencia tiene, ¿verdad? Porque aquí lo que importa es ver si el actor tiene un título o no tiene un título para ejercitar la acción reivindicatoria. Solo en el evento de que se probara que sí tiene título, entonces podría trascender esa violación procesal, y en cuyo caso sí cobraría importancia para su estudio de esa violación procesal. Entonces, esos son los grandes temas que nosotros en un momento dado tenemos que analizar de las llamadas violaciones procesales, intraprocesales. Decimos intra porque son las que se dan dentro del propio proceso, no las que se pueden dar después de concluido el juicio o antes del juicio, ¿verdad? Porque todas esas violaciones, aunque no sean afectatorias de derechos sustantivos, se tienen que analizar en el amparo indirecto. Pero aquí, en el amparo directo, las violaciones que analizamos solo son las que se dan desde la demanda hasta la sentencia, hasta antes de la sentencia, ¿verdad? Por ejemplo, el auto admisorio de la demanda generalmente no procede amparo, porque el amparo
directo porque no está haciendo el desechatorio de la demanda. Entonces, eso es lo que tenemos que estar viendo, analizando si concluye el juicio el acto que se reclama en el amparo. Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones a esos requisitos de analizar las violaciones procesales en cuanto a agotar el recurso ordinario correspondiente en contra de ellas? Los consagra expresamente la ley, el artículo relativo de la ley de amparo, ¿verdad? Que dice que cuando se trata de materia de menores, familiar, y todos los casos que ahí señala, dice que no será necesario agotar el recurso correspondiente. Entonces, en ese caso, nos relevan, llamémosle así, de verificar el tema de que si se hizo valer el recurso contra la violación de carácter procesal. Si es un menor de edad, que viene obviamente su representante al amparo, entonces podemos analizar que él no tiene necesidad de agotar el recurso ordinario correspondiente, pero solo en amparo directo prevalece esa circunstancia. En el amparo indirecto siempre va a ser importante que aleguen que hagan valer el recurso ordinario respectivo. ¿Qué quiere decir? Que solo en materia de amparo directo están señaladas estas excepciones al principio de definitividad. Y aquí pues no tenemos mayor problema porque el proyectista o el magistrado que le toque juzgar esa sentencia levanta la ley de amparo y ve en los casos específicos en los que puede o no analizar las violaciones, ¿verdad? En esos términos, si lo analizamos, el principio de definitividad de las sentencias de amparo está excepcionado de esa forma, precisamente en materia de amparo directo y obviamente en materia familiar. Hay otros infinidad de casos que pues los alumnos también deben de conocer de cuándo está excepcionado precisamente el llamado principio de definitividad de la sentencia de amparo. Pero eso es para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ¿verdad? Tercero extraño juicio, tercero por equiparación. Van a encontrar muchísimos casos que está excepcionado el principio de definitividad de las sentencias de amparo. De tal manera que en ese camino que deben de ir analizando el abogado o el estudiante del amparo directo, fíjense qué problema se presenta. Tiene que buscar que se trate de un acto definitivo, que sea una sentencia definitiva la que va a impugnarse en amparo y que se trate de violaciones procesales que no sean un acto de imposible reparación, pero además que esas violaciones de carácter procesal, ¿verdad?, se haya hecho valer el recurso ordinario, trascienda el resultado del fallo y afecta las defensas del quejoso. Todo ese cúmulo precisamente de exigencias y de requisitos correspondientes se tiene que observar al momento de poder estudiar una demanda de amparo y llevarla a feliz término con el pronunciamiento de una sentencia favorable o desfavorable a los intereses del propio quejoso, ¿verdad? Hay infinidad de casos que podemos estar discutiendo. Sin embargo, es bastante que el estudiante en este tema llegue a dominar a la perfección las llamadas violaciones de carácter intraprocesal. ¿Por qué? Porque en los tribunales, señores, se pierde mucho el estudio de estas violaciones por falta de técnica de su impugnación. Es decir, muchas veces vienen siendo los conceptos de violación de carácter inoperantes. ¿Por qué? Ya sea porque no trasciende el resultado del fallo, porque no afecta a las defensas del quejoso
o porque no se agotó precisamente el principio de definitividad en su contra. O a veces el propio litigante piensa que no debe agotarlo y realmente sí tiene que agotar el recurso ordinario. Esa violación de carácter procesal, señores, puede ser la única en un momento dado que se estudie en la sentencia definitiva cuando es fundada. Cuando se va a declarar que es fundada esa violación procesal, pues es un éxito del ponente, porque cuando la declara fundada, los demás conceptos de violación pues ya salen sobrando, como decimos, ¿verdad? Ya el amparo se sustenta en la violación procesal fundada y va a ocasionar esa concesión de la protección constitucional, que se reponga el procedimiento original, se vuelva a realizar la conducta, se vuelva a admitir la prueba, se vuelva a hacer el interrogatorio. Lo que suceda y donde se generó precisamente esa violación de carácter procesal y se vuelva a repetir. Otra cosa bien importante, señores, en esto, es que como cuando nos vamos contra la sentencia definitiva, es obligación del abogado postulante plantear en los conceptos de violación todas las violaciones procesales que existan en el juicio, pero toditas. Me desecharon una prueba, no me dieron unas copias, yo pedí que fuera el actuario a realizar determinada conducta y el juez me la negó. Todas las violaciones necesariamente las tengo que hacer valer en el capítulo de concepto de violación. ¿Por qué enfatizo mucho en esto? Porque precisamente la propia ley dice sobre texto de preclusión. ¿Qué quiere decir? Que si no hago valer todas las violaciones procesales en el primer amparo, ya no lo voy a poder hacer valer en forma posterior. Por ejemplo, si yo hice valer el desechamiento de una prueba testimonial y nada más hice valer eso, y el tribunal colegiado, al conocer del amparo directo, me declara fundado ese concepto de violación, y obviamente se repone el procedimiento y se vuelve a dictar sentencia, y cuando me vuelvo a venir al amparo, quiero alegar el desechamiento de una confesional que ya me la habían desechado anteriormente, el tribunal colegiado de circuito me va a decir, te precluyó tu derecho. ¿Por qué? Porque esta violación también debiste haberla hecho valer en aquella ocasión. En la primera vez que te viniste, te declaramos fundada la prueba testimonial respectiva, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones debe cuidarlo el abogado litigante para que se haga valer conjuntamente todas en un primer amparo. Incluso la propia ley y la jurisprudencia de la Corte nos dice, y las que de manera oficiosa advierta el tribunal. O sea que tampoco nosotros, los órganos de control, vamos a estar diciendo, que hay una violación procesal y que se reponga el procedimiento. Aquí hay otra y que no. Tenemos la obligación de insertarlas y ponerlas todas en un amparo. Esto se debió, señores, a que hacía muchos años también se alimentaban los tribunales con amparos para efectos por violaciones de carácter procesal. Se guardaban las violaciones y iban sacando una y una. Y entonces era interminable el juicio correspondiente. En la actualidad parece ser que ya todos los tribunales concluimos evidentemente con un solo amparo, la mayoría de las veces el proceso ordinario correspondiente. Entonces, ese es el tema y así se maneja precisamente las llamadas violaciones de carácter procesal. Evidentemente que pues estamos en un horario limitado. Yo les agradezco su presencia y que escuchen esta clase si en algo les puede ayudar, y si no, pues ahí estamos en el primer tribunal colegiado de materia civil del primer circuito a sus órdenes. Creo que el tiempo
ya concluyó y les agradezco muchísimo.